Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 11 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1590 y más concretamente el día 21 de mayo, cuando Miguel de Cervantes Saavedra, un veterano de guerra que había perdido el uso de la mano izquierda a causa de las heridas sufridas en la batalla de Lepanto, presentó un memorial dirigido al Consejo de Indias. En el citado memorial, el veterano de guerra ponía de manifiesto sus méritos al servicio del rey y solicitaba que se le concediera un empleo en América. Enfrentado con la ingratitud oficial, el héroe de guerra incluso ofrecía varias alternativas al Consejo de Indias para facilitar la concesión del empleo. Estas eran un trabajo en la contaduría del nuevo reino de Granada, la gobernación de Soconusco, la contaduría de las galeras de Cartagena o el corregimiento de La Paz. El memorial presentado por Cervantes se conserva a día de hoy en el Archivo de Indias y al dorso del documento aparece la fecha en que se presentó en el Consejo y en el margen inferior los nombres de los consejeros y la resolución tomada. Esta consistió ni más ni menos que en denegar todos y cada uno de los empleos solicitados por el veterano de guerra. Para Cervantes, el que se le negara un empleo que merecía sobradamente por sus no pocos sufrimientos en pro de la causa de España, tuvo que constituir un trago considerablemente amargo. Ciertamente, Cervantes era un héroe, había quedado reducido en su capacidad física por su paso por la guerra y nada se le había dado a cambio. Sin embargo, no puede decirse que no supiera la realidad de las Indias, porque 13 años después, al inicio de una de sus novelas ejemplares, la titulada El celoso extremeño, Cervantes describía el verdadero significado de América para la España de la época, más allá de cualquier propaganda. Muy lejos de las afirmaciones delirantes y carentes de base histórica de la leyenda dorada, Cervantes dejó escrito lo siguiente: viéndose pues tan falto de dineros y aun con no muchos amigos, se acogió al remedio al que otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen, que es el pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores a quien llamaban ciertos los peritos en el arte, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. La descripción de Cervantes resulta verdaderamente extraordinaria porque se encuentra totalmente libre de los mitos que todavía a día de hoy siguen propalando ignorantes e interesados. Las Indias, América, no eran para los españoles de finales del siglo XVI un lugar donde construir un nuevo mundo. Tampoco eran ya un lugar, a más de un siglo del descubrimiento, donde se pudiera ganar gloria y honra conquistando nuevos territorios. Mucho menos aparecían esas Indias como una tierra de misión o el enclave donde se mezclaban las sangres. A decir verdad, eran un destino de huida para todos aquellos que no disfrutaban de un acomodo en España, como había sido años atrás el caso de Cervantes.
Las Indias eran aquel enclave hacia donde se dirigían los jugadores que no deseaban trabajar más que con los naipes y las apuestas, los huidos de la justicia que esperaban que al otro lado del océano no les alcanzaran las fuerzas policiales, los asesinos que soñaban con encontrar otra identidad que ocultara perfectamente la suya, los rebeldes a la autoridad que ansiaban escaparse de las penas de la justicia del rey, los que habían perdido toda esperanza de salir adelante en España, y las mujeres que contaban con hacer fortuna, aunque fuera de una manera no necesariamente honesta. Esa era la realidad de la América española, y también la composición de aquellos que pasaban a las Indias en el siglo XVI. Desgraciadamente, como dejaba constancia el propio Cervantes, aquel grupo heterogéneo y en general desdichado no solía tener éxito en sus pretensiones. Para la mayoría, América al final se desvelaba como un espejismo engañoso y solo unos pocos lograban dar con un destino que efectivamente hubiera merecido la pena. Incluso, como mostraba la novela cervantina a cuyo inicio aparecía esta lúcida descripción, no faltaban los casos en que la obtención de una fortuna mayor o menor con la que regresar a la añorada España no garantizaba en absoluto la felicidad. Miguel de Cervantes Saavedra podía ser descarnado en su descripción, pero por encima de todo era muy exacto. Y hay que reconocer que no le fue tan mal a fin de cuentas. No pasó ciertamente a las Indias, pero gracias a esa circunstancia llegó a escribir una obra maestra que conocemos como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mañana es el Día de la Hispanidad, en conmemoración de la llegada de las naves españolas al continente americano y del descubrimiento de un nuevo continente por Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la llegada de los españoles a América estuvo encuadrada en la potente marcha de exploraciones fuera de Europa que se iniciaron durante el siglo XV. Mediante el descubrimiento de América, España se adelantó a Portugal como primera potencia descubridora y mantuvo ese lugar durante algo más de un siglo. Segundo, el proceso de descubrimiento y conquista estuvo ligado a una serie de aventuras prodigiosas en la que los españoles buscaban, según sus propias palabras y crónicas, oro y gloria, y en las que acabaron con imperios grandiosos como el Mexica o el Inca, a la vez que intentaban alcanzar, de manera ciertamente infructuosa, enclaves legendarios como la Fuente de la Eterna Juventud o el Dorado. Tercero, de aquellas gestas emanaron consecuencias extraordinariamente positivas, como fue el entronque del continente americano, hasta entonces aislado, con Occidente, y también la extensión de la lengua española que sigue uniendo a los distintos pueblos de Centro y Suramérica. Ambos aspectos se encuentran entre los más trascendentales y beneficiosos de la historia universal, y sin duda la lengua española es el mayor y mejor aporte con el que España ha contribuido al acervo común de la humanidad. Cuarto, también tuvo otras consecuencias que no pueden considerarse tan felices. Por ejemplo, implicó la desaparición de docenas de etnias indígenas. Algunas de esas culturas podían ser crueles y practicar sacrificios humanos, algo de lo que, por cierto, no estaba exenta una España que encendía las hogueras de la Inquisición. Pero también algunas de esas culturas se encontraban entre las más rutilantes de la historia, sin tener paralelo alguno entre las situadas al norte del continente. Quinto, igualmente, en el proceso de conquista se intentó, al menos de manera formal, defender a los indios, pero a la vez se decidió por personajes como Fray Bartolomé de las Casas traer esclavos negros desde África que pudieran ocuparse de las duras tareas en favor de los conquistadores, iniciándose así una trata de esclavos africanos en el continente que duraría más en colonias españolas como Cuba y Puerto Rico que en ninguna parte de América. De hecho, España y Portugal fueron las últimas naciones occidentales en abolir la esclavitud ya muy a finales del siglo XIX. Sexto,
A pesar de las buenas intenciones de algunos personajes, la situación de los indígenas resultaría deplorable durante estos siglos. Primero, porque se vieron sometidos a un trabajo forzado e ineludible en beneficio de los conquistadores y de la Iglesia Católica. Segundo, porque se vieron privados de manera violenta y opresiva de sus costumbres y creencias. Tercero, porque quedaron situados al margen de la sociedad e incluso sometidos a la esclavitud que legalmente no podía recaer sobre ellos, pero que les afectó de todas formas de manera masiva. Y cuarto, porque los estatutos de limpieza de sangre impuestos por los españoles los excluyeron de los resortes importantes de la sociedad. De hecho, en la actualidad la población indígena de Hispanoamérica constituye un conjunto de bombas de relojería que ya han comenzado a estallar en algunos lugares del subcontinente y que son aprovechadas de manera expresa por la agenda globalista. Séptimo. En ese proceso de conquista, donde hubo voces que se elevaron en favor de los indígenas, resalta de manera especial el silencio absoluto frente a los abusos sufridos por las mujeres. Ciertamente se deploró el que, al igual que los niños, se les diera muerte, pero no deja de ser chocante el que clérigos que clamaron contra la explotación laboral de los indios, sin embargo, no dijeran una sola palabra en contra de la explotación sexual masiva de las indias que aparece recogida en las mismas fuentes españolas. Octavo. Por añadidura, los españoles trajeron consigo una cultura que ensalzaba la conquista, pero no el trabajo, ya que éste se consideraba propio de siervos y clases inferiores y castigo de Dios. En muchos casos, esos españoles ni siquiera estaban habituados a trabajar para vivir, sino que, por el contrario, practicaban actividades que les permitían sobrevivir sin trabajar. Así quedaron de manifiesto desde el principio, por ejemplo, en el proceso contra Colón, al que acusaron de que pretendía que trabajaran y para trabajar se hubieran quedado en España. Noveno. Por añadidura, se instauró una cultura de conquista del poder y de reparto de beneficios en la política en lugar de una cultura de servicio público, cultura, por cierto, que sigue estando vigente en la Hispanoamérica actual. Décimo. Por añadidura, esa cultura de conquista derivó en el culto al caudillo salvador que todavía existe en Hispanoamérica, donde se espera que la solución de los problemas sociales venga no de un esfuerzo colectivo de la sociedad civil, sino de un mesías político. Undécimo. Por añadidura, se instauró una cultura en que la mentira y el hurto eran considerados pecados veniales. Duodécimo. Por añadidura, se instauró una cultura en la que castas privilegiadas como el rey, la aristocracia y la Iglesia Católica se encontraban por encima de la ley. Buena prueba de ello es que, por ejemplo, los reyes católicos jamás cumplieron lo pactado con Colón de la manera más descarada, o que las leyes de Indias en beneficio de los indígenas se aplicaron muy rara vez por los virreyes e incluso fueron totalmente contravenidas, por ejemplo, reduciendo a los indios a una situación de esclavitud. Décimo tercero. Por añadidura, se instauró una cultura cargada de violencia, nacida directamente de la acción de los conquistadores y que se entroncó a su vez con la violencia de los caciquismos indígenas que ya existían. Un factor este último que explica por qué en algunos lugares los españoles recibieron el respaldo de tribus indias que deseaban sacudirse el yugo de los imperios indígenas existentes y que al fin y a la postre solo consiguieron colocar sobre su cerviz un yugo no más suave y a veces hasta más opresor. Décimo cuarto. Por añadidura, se instauró una cultura asistencialista que pasó del catolicismo a la izquierda, a veces sin salir del primero para entrar ya en la segunda. Décimo quinto. Por añadidura, al instaurarse una religión que no era la de la Biblia, sino que incluso perseguía la lectura de la Biblia en lengua vernácula, la necesidad de aprender a leer y escribir fue menospreciada, hasta el punto de que al tener lugar la emancipación del Imperio español, no llegaba al 10% la tasa de alfabetización de Hispanoamérica.
tasa miserable compartida con la propia España y que ha provocado que todavía hoy el analfabetismo constituya un enorme desafío para buena parte de las naciones hispanoamericanas. 16. Por añadidura, esa cultura se desarrolló apartada de la extraordinaria revolución científica que surgió de la Reforma Protestante del siglo XVI, de tal manera que las universidades fundadas en la América española siguieron un atrasado e infecundo sistema medieval en el que la teología y el derecho dominaban todo, pero se prohibía expresamente el estudio de Newton por considerarlo un hereje. De esa manera, las universidades hispanas fueron fecundas a la hora de parir clérigos, leguleyos y funcionarios, pero carecieron de científicos, en algunos casos, hasta bien entrado el siglo XX. 17. A fin de cuentas, la cultura llevada por los españoles al continente americano fue sustancialmente la cultura católica de la Edad Media y luego de la Contrarreforma, con lacras como la Inquisición o el control de las conciencias desde el poder. 18. Al tratarse de una cultura cuyas raíces no estaban en la Biblia, sino en la evolución medieval de una teología clerical, de ella quedaron excluidos para los siglos siguientes en Hispanoamérica valores como la ética bíblica del trabajo y de las finanzas, como el imperio de la ley y la separación de poderes, como la educación concebida como un valor universal obligatorio y como el método científico. 19. La huella de todas esas carencias ciertamente gravísimas persiste a día de hoy en mayor o menor medida a uno y otro lado del Atlántico. Y 20, sin la corrección total y absoluta de esas carencias de siglos, no existe esperanza alguna para las naciones de Hispanoamérica. Durante siglos se ha repetido la leyenda de una España madre patria que llevó a América el Evangelio, que mezcló su sangre con la de los indígenas americanos y que solo les proporcionó beneficios. Aún más, en estos momentos en que España está demostrando una penosa incapacidad para enfrentarse con sus problemas internos y no solo tolera a sus enemigos las mayores atrocidades, sino que incluso las financia, parece que esa leyenda dorada, plagada de inexactitudes flagrantes y de abiertas mentiras, proporciona un cierto bálsamo a las heridas nacionales que no se curan y cuya gravedad aumenta a diario. Esa leyenda rosada, opuesta a lo que desde inicios del siglo XX se ha denominado leyenda negra y que tuvo ya sus primeros datos en cronistas de Indias como el fraile dominico Bartolomé de las Casas, esa leyenda rosada no se sostiene históricamente. Y resulta bochornoso que además se esté difundiendo para lavar la imagen de la Iglesia Católica que apoya a los terroristas vascos, a los golpistas catalanes y a las izquierdas hispanoamericanas y para perseguir a minorías que durante siglos ella persiguió, como los judíos o los protestantes. Para remate, esa leyenda rosada, dorada, se ve desmentida frontalmente por los propios cronistas de Indias y por los autores del Siglo de Oro que, como Miguel de Cervantes, conocían más que de sobra lo que significaban las Indias. España no es la madre patria de una serie de naciones hijas situadas al otro lado del Atlántico. En realidad, tanto la España actual como las repúblicas hispanoamericanas son naciones hermanas verdaderamente e hijas de una España muy concreta. Era la España de la Inquisición y de la expulsión de los judíos, que tuvo lugar el mismo año del descubrimiento de América de 1492. Era la España de la prohibición de los libros científicos y del índice de libros prohibidos. Era la España de la sumisión absoluta al rey, a la aristocracia y a la Iglesia católica. Era la España de la conquista y del reparto de despojos, que no del trabajo. Era la España de la intolerancia, de la incapacidad para dialogar y de la persecución del disidente. Era la España que ya vomitaba a sus hijos fuera de sus tierras y que a las Indias enviaba a jugadores, prófugos, asesinos, desesperados y mujeres de dudosa virtud. Era la España que incluso fue incapaz de utilizar en beneficio propio el océano de
metales preciosos que llegaba desde las Indias, ya que lo dilapidó convertida en espada de la Contrarreforma y al servicio de los intereses de una santa sede que por regla general no le fue leal, sino que se mostró tan traidora entonces como lo sigue haciendo a día de hoy. A día de hoy es también hora de reconocer todos y cada uno de esos pecados históricos de pésimas consecuencias y apartarnos de esa cosmovisión que tanta sangre, dolor, ignorancia y miseria han ocasionado durante siglos. Y es hora de hacerlo así, porque esa cosmovisión ha colocado por su debilidad a las naciones hispanas en el sendero actual de convertirse en meros protectorados de la acción de la agenda globalista. Carentes de los mimbres con que se forjaron otras naciones como España, México, Argentina, Venezuela, Colombia, Guatemala, la República Dominicana o el Perú, se encuentran ahora mismo en el punto en el que pueden perder toda su independencia y soberanía en favor de poderes supranacionales. Frente a esa dramática situación, ante la que no pueden cerrarse los ojos por más tiempo, quien ahora se dirige a ustedes abriga un sueño de un presente y un futuro mucho mejores que un pasado mentido y falso. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde el trabajo sea contemplado no como un castigo de Dios del que hay que huir, sino como una oportunidad para ser plenamente humanos y labrar un futuro de progreso. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde la mentira no sea considerada un pecado venial ni disculpada, porque la pronuncian nuestros políticos, clérigos, sindicalistas, medios de comunicación o familiares, sino que sea vista como una grave falta que no quede sin castigo. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde ninguna confesión religiosa disfrute de privilegios, eluda el pago de impuestos o marque la política nacional hasta el punto de proporcionar cobertura a terroristas o golpistas. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde la ciencia y la educación no se vean determinadas por el sectarismo ideológico, político o religioso, sino por la valía de los investigadores y la sabiduría de los docentes. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde la propiedad privada sea respetada de manera escrupulosa tanto por el Estado como por los particulares, donde la estatal no sea la caja abierta para partidos, confesiones religiosas o sindicatos, y donde no se escuche a un teócrata argentino que desea privar de protección a toda la propiedad privada, menos a la del Vaticano que gobierna. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde la administración de justicia sea independiente y no esté mediatizada por los intereses de los partidos políticos, de las instituciones, de las confesiones religiosas o de los sindicatos. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde exista una verdadera separación de poderes que se frenen y contrapesen entre sí, y donde los elegidos representen a sus electores y no a las cúpulas de los partidos que los nombraron o los intereses supranacionales que actúan detrás de ellos. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde todos los ciudadanos sean libres e iguales y desaparezca ese racismo repugnante derivado del Estatuto Español de Limpieza de Sangre que apartaba de las tareas importantes de la sociedad, incluidas las eclesiásticas, a los que tuvieran en sus venas no solo una gota de sangre judía o mora, sino también negra o india. Un racismo que todavía ensucia y envenena la convivencia en las naciones hispanoamericanas. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde la idea de quemar o boicotear libros en lugar de discutir las ideas que proponen o simplemente no comprarlos, no sea defendida fanáticamente ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por la gente que profesa ideas religiosas del tipo que sea.
Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde desaparezcan todos y cada uno de los privilegios disfrutados por ciertas castas, de tal manera que los sindicatos sean mantenidos única y exclusivamente por sus afiliados, los partidos políticos única y exclusivamente por sus simpatizantes y las religiones única y exclusivamente por sus fieles. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde la izquierda no sea un retrato en negativo de la Iglesia Católica única y verdadera, sino que por el contrario tenga entre sus notas de identidad el pragmatismo, la honradez y la flexibilidad. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico, donde asumamos con sabiduría y honradez nuestro pasado y a la vez nos comprometamos a no regresar ni intentar justificar episodios tan bochornosos como la expulsión de los judíos, el exterminio de los protestantes, la Santa Inquisición, el anticlericalismo, el terrorismo o los fusilamientos de unos o de otros. Sueño con un conjunto de naciones verdaderamente hermanas a uno y otro lado del Atlántico que puedan ejercer su soberanía e independencia sin verse convertidas en meros protectorados de la agenda globalista, como se contempla ya de manera creciente en España e Hispanoamérica. Sueño con una política que no esté desprovista de moral y busque solo el éxito, porque esa política sin moral lleva 500 años labrando la desgracia a uno y otro lado del Atlántico hispano. Sueño, en fin, con la encarnación de los valores recogidos en la Biblia y que incluyen no el despotismo y la deshumanización, sino la libertad y la compasión. No la violencia y el terror, sino el amor y la paz. No la ignorancia y el resentimiento, sino la sabiduría y la reconciliación. No la sumisión a caudillos y la superstición, sino la esperanza y la fe. Todo eso sueño para ese conjunto de naciones verdaderamente hermanas formado por España e Hispanoamérica. Y así lo sueño porque deseo para todas ellas un futuro mejor que su pasado y su presente, un futuro en el que la lengua española, el mejor legado de la gesta americana, perseguido vilmente en algunas regiones de España, siga creciendo en influencia y en extensión, puesto que ya es, a día de hoy, la lengua que cuenta con más naturales que la hablan como lengua propia y no de aprendizaje, superando incluso al inglés. Sueño, a fin de cuentas, con un futuro de libertad, de justicia, de progreso y de fraternidad. Un futuro muy distinto al que buscaban aquellos que llegaron a las Indias procedentes del otro lado del mar, como supo describir de manera incomparable el genial Miguel de Cervantes Saavedra. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, y ha ido a parar más a aquellos que están dispuestos a trabar lazos con dictaduras hispanoamericanas que a potenciar las buenas relaciones fraternales a uno y otro lado del Atlántico. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.